Muy bien. Como tercera parte de esta este, parte del curso del capítulo 10, vamos a ver cada una de las componentes del trabajo que tiene cuando hacemos un análisis general en un sistema que está fluyendo. Entonces, como ya les mencioné, tenemos un trabajo por gravedad, un trabajo debido a un vencimiento de la presión estática en nuestro sistema de flujo y un trabajo debido a que este fluido que se está moviendo tiene una componente viscosa. Entonces, nuestro primer componente, que es el trabajo contra la gravedad, pues vamos a hacer un análisis de esta forma. Si nosotros vamos a hacer cómo se transfiere o cuál es el componente energético de este trabajo en contra de la gravedad, pues tenemos nuestra gravedad en cada una de las componentes, gravedad en X, gravedad en Y y gravedad en Z. Si ustedes recuerdan, la gravedad es una aceleración, ¿sí? Ahora, la componente energética va a tener que ver con esta gravedad en X, tiene una componente de velocidad en X, una componente de velocidad en Y, la gravedad en Y una componente de velocidad en Z, la gravedad en Z. Entonces aquí tenemos metros, ¿sí? Por segundo. Ahora, esta densidad por nuestro volumen, que es el volumen que se está moviendo en dirección en X, ¿sí? Entonces tenemos volumen por masa sobre volumen, ¿sí? Que es esta densidad. Entonces los volúmenes se cancelan y nos queda masa por aceleración, ¿sí? La masa por la aceleración en X, esta aceleración es en X, o la gravedad en X, entonces masa por aceleración son newtons, ¿sí? Newtons metros son joules y es joules por segundo. Entonces tenemos aquí nuestra componente energética, ¿sí? O de trabajo debido a un movimiento en contra de la gravedad. Entonces nos va a quedar la componente de volumen por la densidad por la velocidad en X o la velocidad en Y o la velocidad en Z con sus respectivas componentes de aceleración de la gravedad en cada una de las componentes en el plano cartesiano. Este es el trabajo en contra de la gravedad. Ahora, el trabajo debido a un vencimiento de la presión estática lo analizamos de la siguiente manera. Tenemos que en cada una de las componentes, esta es nuestra componente en X, nuestra componente en Y y nuestra componente en Z, hay una presión estática que se está venciendo, ¿sí? Entonces, esta presión por, por área, esta presión por esta área perpendicular es fuerza, ¿verdad? La presión es igual a fuerza sobre área. Entonces la presión por esta área perpendicular donde se está ejerciendo es nuestro componente de fuerza y nuestra dirección de flujo, en este caso Vx, es la velocidad en X, entonces nos queda esta fuerza por un término de distancia que nos darían los newtons por metro, que son los joules por segundo, ¿sí? Entonces, nuestra componente energética de entrada y de salida. Pero como pueden ver, nuestra entrada y la salida, como es un vencimiento de la presión, primero se evalúa en X más delta X y después se evalúa en X. Entonces, el mismo componente lo tenemos aquí. Delta X, delta Z es nuestra área perpendicular a nuestra componente en Y por nuestras diferencias de presión evaluado en Y más delta y la presión evaluada en y nuestra velocidad en Y también evaluado en Y más delta y en Y. Y finalmente nuestra componente Z, en donde tenemos el área perpendicular delta X delta Y por nuestras diferentes presiones
evaluadas en z más delta z y en z, y las velocidades de entrada y salida con signo distinto porque estamos venciendo, con signo negativo porque estamos venciendo a un componente de presión. Finalmente, nuestro tercer componente del trabajo es el trabajo debido al movimiento de un fluido viscoso. Entonces, aquí hacemos el análisis de manera muy similar. Tenemos nuestra entrada en el fluido viscoso en X, en delta y delta X, en delta y delta X, ¿sí? Y este es nuestra entrada y salida de fluido viscoso debido, debido a un movimiento en X, ¿sí? Entonces tenemos tau XX por la velocidad en X, tau XY por la velocidad en y tau XZ por la velocidad en Z, ¿sí? Y este es nuestro componente viscoso de entrada y este es nuestro componente viscoso de salida en la misma dirección. El primero, otra vez, como es un movimiento en contra de la componente de esfuerzo, ¿sí? Entonces por eso es negativa. Se evalúa primero en X más delta X y después se evalúa en X. Igual en nuestra componente Y. Nuestra componente Y es delta X, delta Z, ¿sí? Y entonces tenemos nuestro flujo, nuestro esfuerzo en Y debido a un movimiento en X por la velocidad en X, en Y debido a un movimiento en Y por la velocidad en y en Y debido a un movimiento en Z por la velocidad en Z. Nuestra entrada evaluada en Y más delta y nuestra salida evaluada en Y. Y finalmente nuestra componente en Z, que es delta y delta X, y tenemos tau Z X por tau en Z por X debido a una velocidad en X, tau en ZY debido a una velocidad en y tau en ZZ debido a una velocidad en Z, evaluado en Z más delta Z y evaluado en Z. Muy bien, entonces en ese sentido ya tenemos todo nuestro componente. Aquí se cometió un error. Delta Y es delta Y delta Z, ¿sí? Porque es nuestro componente perpendicular, ¿sí? Delta Y delta Z debido a un movimiento en X, ¿sí? Aquí como aquí es delta X delta Z y un movimiento en y aquí es delta Y delta X y un movimiento en Z. Entonces, en este caso ya tenemos nuestro trabajo debido a un movimiento o flujo debido a la viscosidad del fluido. Entonces, para recapitular cada uno de los componentes que vimos, tenemos en nuestro componente de acumulación, ¿sí? Que ya hicimos el análisis. Después tenemos nuestro componente de convección, que también hicimos el análisis en cada una de las direcciones. Hicimos nuestro componente de conducción en cada uno de las componentes en el plano cartesiano. Y después cada uno de esos componentes del trabajo, que es gravedad, debido al vencimiento de la presión, ¿sí? Y estos dos que son debido a nuestro componente de movimiento de un fluido viscoso, que tienen que ver todos con el trabajo. Entonces, al sustituir las ecuaciones de Fourier, que vimos ya en el capítulo 9, que son, dependiendo de las coordenadas que lo tengamos, ¿sí? Tenemos coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas, y sustituyendo en nuestras componentes anteriores para sustituir la parte de energía interna, si nosotros nos recordamos de termodinámica, tenemos que podemos hacer una fórmula matemática en donde decimos si la energía interna es una función de la temperatura y el volumen, podemos llegar a esta ecuación en donde la derivada total de U es igual a la parcial de U con respecto a T a volumen constante por dt
más la parcial de U con respecto a V a temperatura constante por dB. Y entonces, si sustituimos las ecuaciones termodinámicas que aprendimos anteriormente, por ejemplo, du en dt a volumen constante, nosotros sabemos que esto es Cb dt. Y du en dB a temperatura constante, utilizando las ecuaciones de Maxwell que vimos en termodinámica, podemos ver que este término es igual a menos P más T por dP en dt a volumen constante. Todo esto por dV, ¿sí? Y entonces, haciendo la sustitución de esta ecuación y de las ecuaciones de Fourier, nos dan las ecuaciones que vienen ahí en su libro, ¿sí? En coordenadas rectangulares, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Y estas ecuaciones se le llaman las ecuaciones de variación para transferencia de energía, aplican para los siguientes tipos de fluidos. Fluidos newtonianos que tienen densidad, viscosidad y parámetros de conducción constantes, ¿sí? Y una capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, estas ecuaciones de aquí, tanto en coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas, se pueden utilizar cuando tenemos sistemas que cumplen con estas tres características. Con eso terminamos el capítulo 10 y ahora vamos a hacer algunos problemas en las siguientes partes de este capítulo, en donde podamos aplicar las ecuaciones de variación para hacer su análisis.